En esta oportunidad hablaremos sobre el resumen de la obra El siglo de las luces del autor Alejo Carpentier. Bueno, empezamos con la primera parte, donde El siglo de las luces de Alejo Carpentier inicia indicando que es una obra narrada desde el punto de vista de dos jóvenes, Sofía y Esteban. Y bueno, en este caso aplica la Revolución Francesa, ¿no? Sofía aquí nos está describiendo quién era la hija de un comerciante de la Habana y bueno, es una adolescente que ha sido educada por monjas y ha sido inculcado el amor hacia los libros. Su padre es un hombre ejemplar y cuando él muere, Sofía, Carlos y su primo, su prima que se llamaba Esteban, conocen a un comerciante y este comerciante resulta ser Víctor, de origen cubano, y se trataba de un hombre con mucha energía y con ideas muy avanzadas que todavía no habían llegado al Caribe, ¿no? Lo primero que hace es hacerse amigo de los chicos y arreglar su casa destrozada y enseñarles las ideas de la Revolución Francesa, de la libertad, igualdad y fraternidad. Estas ideas liberales comienzan a estar en la mente de los jóvenes, ya que lo inculcaron, por parte de ese comerciante. Además, en estos primeros capítulos de la obra podemos ver cómo Sofía siente cierta aversión frente a las personas negras, como un tipo de discriminación, ya que por la cultura en la que ella ha sido instruida y los prejuicios naturales propios de su alto nivel económico y social, hay un momento en el que Víctor trae un médico mulato llamado Doctor Oge. Bueno, en este caso para poder curar un ataque de asma que sufre Esteban. Y lo primero que la chica le dice, en este caso, es como que muestra algo asombroso y expresa la frase, es un negro. Bueno, sin embargo, rápidamente Víctor reacciona y contesta que todos eran iguales, ¿no? Tratando de inculcar otro tipo de pensamiento en Sofía. Y bueno, podemos también ver que Sofía supera por completo ya estos perjuicios y ella caminando a un sendero hacia la liberación absoluta, ya que se está liberando de los prejuicios que en ella había sido inculcado desde que había sido pequeña. Bueno, a continuación el autor muestra a Sofía mucho más serena y ya es capaz de decidir rápidamente qué hay que hacer, ya cuando el doctor vuelve con la noticia, ¿no?, de que ha comenzado una cacería en los masones a los que Víctor y él pertenecen. Los dos hombres, junto con los jóvenes, se pasan los días escondidos en la finca familiar, hablando sobre la revolución. Bueno, este tema comienza a apasionar a Sofía, comienza a despertar el interés en ella, aunque al principio no esté tan interesada en el concepto ideológico de la revolución, sino más bien ella estaba ocupada en asuntos concretos como, por ejemplo, la educación de los niños. Ya cuando en el momento en que Sofía empieza a sentir atracción por Víctor, aunque cuando él se le acerca con intenciones sexuales, ella la rechaza por primera vez. Finalmente, durante el viaje, en el barco decide como que entregarse ya completamente a él. Ahí surge una relación amorosa entre Sofía y Víctor. Bueno, ya continuando con la historia, cuando Esteban vuelve de un viaje en el que realizaron, llega a la casa familiar y la encuentra desordenada, ¿no? Y el cuarto de su tío otra vez en la pared, ¿no? Lo más sorprendente es que Sofía se ha casado con un hombre de muy buena familia y que tiene mucho poder adquisitivo. Y el nuevo acompañante, digamos así, logra remontar el negocio familiar y ahora pues ellos empiezan a tener mucho dinero. Pero luego el esposo de Sofía muere y ella inmediatamente se prepara para ir a Cayena al encuentro de Víctor, aunque Esteban no crea que sea la mejor idea. Pues,
Una vez que Sofía y Víctor se encuentran, este le explica cómo ha evolucionado la revolución y la manera en la que supo defenderse de sus enemigos. Además, este también le explica que el cónsul le eligió para hacerse cargo de Cayena. Algunas de las palabras que usa para explicar exactamente su historia a la chica son las siguientes, ¿no? Te habrán dicho que tuve la mano dura, durísima. No podía ser de otro modo. Una revolución no se razona, sino se hace. Sofía entonces se da cuenta de que su vida no es nada interesante al lado de Víctor, así que ella decide callarse y no le explica nada de lo sucedido durante los años en que habían pasado. La chica de repente se vuelve asombrada de la atracción que siente hacia Víctor y lo expresa de una manera que llega a decir las palabras, ¿no? De pronto sus brazos, sus hombros, sus pechos, sus curvas habían empezado a hablar. Bueno, entonces Sofía comienza una nueva vida, una nueva historia junto a Víctor y se hace cargo de las cosas de la casa, ¿no? Mientras sueña con realizar grandes cosas algún día. Si hablamos de Esteban, él pasa a ser el escribano de la nave, que junto con otras naves se hacen corsarios del Caribe. Roban, en este caso saquean, y tanto es el botín que se obtiene en este nuevo oficio, que los pequeños tenderos y los pequeños comerciantes, como los burgueses, se convierten en los armadores de buques corsarios. Bueno, el ambiente repulsa todavía más a Esteban, ¿no? Y también la piratería y la violencia hacen que el 7 de julio de 1798 los Estados Unidos de América declaren la guerra a Francia en los mares de América. Fue como un trueno que retumbara en todas las cancillerías de Europa, ¿no? Pero la próspera, voluptuosa y isla de Nuestra Señora de Guadalupe ignoró durante largo tiempo a una noticia que había de cruzar 2 veces al Atlántico para alcanzarla. En el capítulo 5, Esteban en Cayena, allí ve a las miserias y depravadas condiciones, ¿no?, en que viven los deportados de la metrópoli. En su mayoría ellos estaban enfermos, estaban agonizantes, estaban siendo atendidos por monjas, y aunque en ese tiempo todavía había esclavos negros. Este ambiente le impulsa a que Esteban pueda huir y volver a su tierra natal. Ya cuando Esteban vuelve a casa de Sofía, él llora largamente con la cabeza caída, estaba triste, y como cuando de niño le confiaba sus tristezas, ¿no?, sus congojas de enfermo malogrado, o por las cosas que él estaba pasando en ese momento, por las condiciones en que él había puesto la vida. Sofía se había casado luego con Jorge, que al llegar Esteban le había salido con Carlos, y más tarde cuando Carlos ve a Esteban, él lo abraza y celebran su vuelta con una gran cena. Bueno, cuando ya llega el momento de que Sofía y Esteban se marchan, fuera de La Habana, para pasar la Navidad en la hacienda de los parientes de Jorge, que Juan junto a Carlos se reunirá con ellos durante el fin de semana. La hacienda tenía una mansión lujosa con salones y jardines, también una orquesta de 30 músicos. Ellos eran negros, instruidos por un director alemán. Detrás de los cipreses de la finca se ocultaba otro mundo, ¿no? Barrocones de esclavos discuten con Esteban y Sofía sobre la desigualdad en que se estaba evidenciando en esos momentos. Jorge no puede venir a la finca a pesar de que él tenía que estar ahí para poder pasar el fin de semana, por la razón de que él cae enfermo como consecuencia de una epidemia europea que unos barcos rusos trajeron a La Habana. Llega a morir Jorge, sigue un año de luto, ¿no? Y la revolución continúa.
Bueno, en todas partes estaba evidenciando la conspiración y también hay un levantamiento de los esclavos negros en toda Cuba y Sofía decide reunirse con Víctor y se va al aeropuerto de La Habana para coger un barco norteamericano que salía a las 5 de la mañana. Bueno, la policía registra la casa de La Habana en busca de propaganda subversiva. Interrogan a Esteban que para darle tiempo a Sofía y a tomar al barco, él entretiene a la policía declarándose revolucionario y empieza a contar todo desde la visita de Víctor a su casa. Y así dan las 5 de la mañana, lo que permite la huida de Sofía hacia Cayena. Bueno, Esteban es detenido y enviado a España y también es encarcelado en la penal de Ceuta. En el capítulo 6 vemos la descripción minuciosa de cómo es la travesía por el mar desde La Habana hasta la Guaira. Sofía llega a Cayena, se aloja en una mansión, tarda el encuentro con Víctor, porque se llegan a encontrar. Se excusa ante el error de su mandato en Guadalupe, pero una revolución no se razona. Entonces, ellos cuando ya viven juntos, mientras tanto también se firma el contrato entre Roma y París. Francia vuelve a ser católica y pensar que más de 1 millón de hombres han muerto para destruir lo que hoy se nos restituye, ¿no? Promulgada era la ley del 30 de Floreal del año 10, por lo cual se restablecía la esclavitud en las colonias francesas de América, quedando sin efecto el decreto del año 2. Bueno, otra vez, Víctor, fiel a la lógica jacobina, en el mandatario que había retrocedido ante el peligro de descender a una guerra ante el abyecto decreto del 30 Floreal. También él había mostrado una energía tenaz. Bueno, pasando al capítulo 7, la última escena que tiene lugar en Madrid, un viajero que presenta una casa llena en la calle de Fuencarral, ¿no? Ahí se presenta una situación. La Condesa de Arcos, casa deshabitada durante mucho tiempo, pero que alquiló una señora llamada La Cubana, que había venido a Madrid para realizar una delicada gestión. También solicitar el indulto de un primo suyo, que por el motivo que estaba encarcelado. Ya desde hace años en el presidio de Ceuta se decidió que aquel primo suyo había sido conspirador y francmasón en las tierras de América, que era un afrancesado adictado a las ideas de la revolución, ¿no? El impresor de escritos y las canciones subversivas. Bueno, la cubana consigue el indulto y Esteban va a vivir con ella. Al poco tiempo, el 2 de mayo, estalla la guerra de independencia en Madrid. Sofía sale a la calle uniéndose a los sublevados. Esteban trató de detenerla, diciendo que no sea idiota y tantas cosas. Y entre estas están ametrallando, ¿no? Y ya empezaron a sonar los disparos en todas partes, en tanto que la masa humana llevaba por impulso de fondo. Se desbordaba hacia la Plaza Mayor y a la Puerta del Sol, un cura vociferante que andaba a la cabeza de un grupo de mandos con la navaja en claro, ¿no? Se volvía de trecho en trecho, se volvía hacia su gente para evitar que murieran los franceses y sobre todo que muriera Napoleón. El pueblo enteró se llegó a enterar de Madrid que se había arrojado a la calle en un lanzamiento repentino, inesperado y devastador. Ni Sofía ni Esteban regresaron cuando a la casa de Arcos, nadie supo más de sus huellas ni el paradero de sus carnes. Carlos fue el único que sobrevivió y devolvió a la casa de sus dueños. La casa de Arcos volvió a quedar deshabitada, ¿no? Cuando quedó cerrada la última puerta, el cuadro de la explosión de una catedral, olvidada en su lugar, acaso voluntariamente o no se había olvidado en su lugar, dejó de tener asunto, dejó de tener importancia, borrándose y haciéndose mera sombra sobre el encarnado oscuro del
brocado que vestía las paredes del salón y parecía sangrar donde alguna humedad le hubiese manchado el tejido. Así es lo que se expresa la obra. Bueno, eso ha sido todo por la obra El siglo de las luces y muchas gracias.